Saludos, en esta oportunidad mi compañero Brandon Chang y mi persona, Alanis Gutiérrez, tenemos el agrado de compartir con ustedes información relacionada con la abiogénesis. ¿Qué es la abiogénesis? Es una teoría sobre el origen de la vida que propone que ésta surgió por generación espontánea. Los primeros registros que se tienen de esta teoría datan del año 300 a.C. y su principal exponente fue Aristóteles. El objetivo que persigue la biogénesis moderna es determinar cómo las reacciones químicas anteriores a la vida dieron lugar a la vida. Para esto se apoya de las principales ciencias como la biología, la química, así como también de la geofísica. Defensores de la biogénesis. Como principales representantes de esta teoría está Aristóteles, quien fue su fundador, y John Needham. Aristóteles, mediante observación continua de plantas creciendo de la tierra y de gusanos creciendo, por así decirlo, de carne putrefacta de animales muertos, él explicó que la vida se origina gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a lo que no la tenía con la materia no viva, y denominó esta fuerza como entelequia. Él decía que la vida requiere de un principio material, o principio pasivo y de uno activo. Este último era el calor, y este lo produce el corazón en los humanos y algunos animales. En el caso de la generación espontánea eran los rayos del sol o el viento. Por ejemplo, él explicaba que los renacuajos se hacían gracias a la combinación del lodo con el sol, y eso era lo que hacía que se presentara en el río. Y John Needham, él presentaba a cabo numerosos experimentos donde él preparaba caldos, pero en vez de taparlos, sellarlos bien, él dejaba la tapa mal cerrada, para que entrara aire, porque él decía que el viento era el principio activo para que crecieran microorganismos en este principio pasivo, por así decirlo. Pero lo que no sabía era que dejando la tapa abierta era lo que ocasionaba la presencia de microorganismos en el caldo. La abiogénesis o generación espontánea se asocia con otras teorías que le dan validez o tratan de dar fundamento a lo que esta teoría expone. Dentro de esas teorías asociadas tenemos la de Oparin y Haldane y la más reciente teoría de la arcilla. Oparin y Haldane, a pesar de no trabajar juntos, propusieron una atmósfera similar. Oparin proponía una atmósfera primitiva que contenía hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Haldane propuso una atmósfera similar, solo que añadiéndole dióxido de carbono. Miller llevó a la experimentación estas teorías, realizando o llevando a cabo un ambiente similar al que estas teorías proponían. El análisis del producto desveló la presencia de ciertas moléculas como el cianuro de hidrógeno, el formaldehído, el ácido fórmico, la glicina y otras sustancias que forman parte de las proteínas, dando de esta manera validez o confirmación a la hipótesis de Oparin. La teoría de la arcilla, que es más reciente, postula que las moléculas orgánicas complejas crecieron gradualmente en una plataforma de replicación no orgánica preexistente, refiriéndose a los cristales de silicato en disolución. Etapas de la biogénesis. Estas etapas tratan de explicar cómo la vida fue creada desde una materia orgánica hasta lo que hoy se conoce. Como etapa número 1 está la síntesis periódica, que es la interacción de los componentes de la atmósfera que formó las moléculas orgánicas, y luego dichas moléculas orgánicas se acumularon en el mar y gracias a las tormentas eléctricas se ocurrió una polimerización en donde estas se condensaron y se adicionaron entre sí y formaron moléculas de peso doble o triple. Dichas moléculas quedarían englobadas en microestructuras donde se desarrollaron procesos complejos que eran capaces de intercambiar energía y de autorreproducirse, así creando la primera célula. Dicha célula empieza a usar ARN para reproducirse y crea las células procariotas, que gracias a su simbiosis formaron las células eucariotas, las cuales, debido a la agrupación,
Entre ellas, dio lugar a la especialización y que se dividieran en funciones vitales. El gran problema que presenta la biogénesis, razón por la cual no es muy creída o no tiene muy buenos fundamentos, es que no explica la complejidad de los organismos, no explica cómo de la interacción de simples moléculas se pudieran formar organismos tan complejos como los seres vivos o los animales. Se ha demostrado que ácidos independientes no son suficientes para crear una célula viva. Además, aún no hay un prototipo de la primera célula que le dé validez a los argumentos de la abiogénesis. Muchas gracias.